En la búsqueda de la verdad y la educación sexual, esta noche en el consultorio nos adentramos en un tema que ha sido objeto de mitos, desinformación y malentendidos durante generaciones. El pene de sangre versus el pene de carne. Hoy, como cada sábado a la medianoche, estamos dispuestos a romper con todos los tabúes y falsas creencias que rodean esta cuestión. Nos embarcaremos en un viaje revelador en compañía de un experto en el campo, quien nos guiará a través de la anatomía y la fisiología detrás de esta cuestión, arrojando luz sobre lo que realmente sucede. Pero eso no es todo. Salimos a la calle para conversar con personas de diferentes edades y géneros, buscando sus opiniones, experiencias y, por supuesto, preguntas sobre este tema crucial. Unite a nosotros en esta sesión de conocimiento, mientras desentrañamos los mitos, desterramos la desinformación y trabajamos juntos para promover una comprensión más profunda y positiva de la sexualidad humana. Es hora de dejar atrás los tabúes y abrazar la verdad. ¿Cuál es mejor? ¿El pene de carne o el pene de sangre? Buenas noches, bienvenidos un sábado a la medianoche más al consultorio de sexología. Y hoy día, bueno, yo no sé si ustedes ahí en casa habían escuchado alguna vez de esto del pene de sangre, el pene de carne, pero hoy te vamos a contar todo. Te vamos a sacar todas las dudas, vamos a romper todos los mitos, vamos a hablar del tamaño, de la forma, de todo eso que vos tenés que saber para informarte. Y ya mismo podés mandarnos tu mensajito, tu pregunta, tu duda, tu historia también, tu experiencia al 261-316-00. Te vamos a estar leyendo. Y así, arrancando la noche, te estoy dando un regalito. Nos vamos ya mismo a nuestro Instagram, @canal9 Televida. Y lo que yo quiero que hagas es que contestes una pregunta. La pregunta es una opinión. Queremos preguntarte tu opinión. ¿Cuál de ambos tipos de penes pensás que puede lograr un mejor tamaño en la erección? Con solo contestar esta pregunta ya estás participando por un hermoso premio para vos, para que lo disfrutes. Y te voy a decir una cosa también, no tenés que saber la respuesta correcta, lo que tenés es que participar. Así que bueno, largamos con el programa, largamos con la información, largamos con sacarte las dudas. Lo tengo acá, el genio de la urología, el que sabe todo sobre los penes. El pene master, ¿te han dicho alguna vez así? El penólogo. Bueno, Mauro Carrillo, bienvenido una noche más. Gracias por estar acá con nosotros, un placer. Una vez más, bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, Mauro, arrancamos la noche con la pregunta del millón. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un pene de sangre y de un pene de carne? Por Dios, iluminanos. Bueno, realmente esto no es un término científico, no es algo que, sino que es algo que surge en las redes. Muchas veces cómo funciona esto, alguien hace algún comentario, se empieza a viralizar y la gente empieza a repetir lo que escucha. Básicamente tenemos que entender que el pene es un órgano que no tiene un tamaño fijo, sí, sino que depende tanto de las características de la persona, de la edad, si hace frío, etcétera, varios factores. Y que tiene un estado de flacidez en el cual el pene está blando y de un tamaño más pequeño, y después tiene un estado de erección, que es justamente cuando se realiza la penetración principalmente, en el cual el pene tiene un tamaño más grande y mayor rigidez. ¿De dónde surge esto de pene de sangre y pene de carne? Sí, por favor. Por el hecho de que quizás la medida del pene puede ser la misma en erección, pero hay personas que tienden a tener penes flácidos más largos y penes flácidos más chiquitos. A ver, para. Recapitulation. Penes flácidos más largos. Penes flácidos más pequeños. Bueno, hasta ahí voy. Bien. Y luego... Y en base a esto es que se inventa esta definición de pene de sangre y de carne. Cuando el pene se erecta porque se llena de sangre, justamente. Tiene una estructura muy compleja, muy interesante la fisiología, que no viene para esta noche. Bien, pero otro día. Otro día, en la próxima que... Entonces, básicamente, cuando se produce una serie de estímulos, se llena de sangre y ese llenado de sangre va a hacer que cambie de tamaño y de rigidez. Pero toda la estructura que sostiene esa sangre tiene distintos tipos de tejidos y en algunos casos, en algunas personas, esos tejidos van a ser más bien un pene chico en la flacidez que se va a estirar varios centímetros. Bien. Y hay otras personas que quizás ya tienen un pene de un tamaño muy similar al de la erección, que esto sería el famoso pene de carne. Bien. ¿Sí?
el cual se va a erectar, digamos, va a ser menor la variación de tamaño que va a tener. Quizás van a tener el mismo tamaño en erección, Bien. pero algunas personas la variación va a ser más grande que otras. A ver, recapitulémosle a la gente allá en casa para que todos entendamos el concepto. Pene flácido, pequeño, o de un tamaño más pequeño, que se erecta hacia un tamaño más bien grande, es pene de sangre. Exactamente. Pene en estado de flacidez, más bien grande, que se erecta, no tanto, es como que no te sorprende tanto, es como, quedó parecido, más o menos igual. Es pene de carne. De carne. ¿Y por qué de carne y por qué de sangre? Eso la verdad que no sé, alguien en las redes lo tiene que haber puesto. A mí me gusta un poco más cómo cuando uno ve por ahí en inglés, por ejemplo, se dice shower y grower, que sería algo así como mostradores y crecedores. ¿Sí? Mostradores y crecedores. Claro, que tienda como a mostrarse, que ese sería el pene de carne, el que crece tiene menor variación de tamaño. En cambio el otro, el crecedor, sería el de sangre, que es el que tiende a ser un porcentaje mayor de crecimiento. Claro. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con los cuerpos cavernosos, con la cantidad de venas, de capilares, con algo de los cartílagos, con algo así no puede tener que ver. Bien, justamente como es fiel a mi estilo, traté de buscar si hay algún sustento científico para todo esto. Fiel a tu estilo médico. Exactamente. Realmente hay un solo trabajo Sí. y el segundo que uno puede encontrar en realidad es una crítica a ese trabajo. O sea, básicamente hay Bien. un solo trabajo de Estados Unidos. Bien. En el cual justamente dijeron, ¿qué es lo que es esto de pene de carne y de sangre que todo el mundo habla? Sí. Busquémosle algún sustento. Entonces, se tomaron 274 pacientes que se Bien. estaban haciendo un estudio por disfunción eréctil, en el cual en ese estudio se les inyecta una sustancia que produce una erección farmacológica. Entonces, con esos penes los midieron antes y después de esa erección y clasificaron, obviamente, a los que variaba poquito, como penes de sangre, ¿sí? Y los que variaban mucho como penes de carne. Y justamente trataron de analizar si había algún factor que tenía que ver con esto, o alguna importancia, y la verdad que lo único que encontraron que probablemente las personas más jóvenes tienden a ser más pene, como se dice en las redes, team sangre, Ajá. ¿sí? Es decir, que tienen penes que tienden a llenarse más y Ujú. lograr un tamaño de erección final. Más jóvenes. Ajá. Y en cambio la gente de mayor edad tiende a tener el pene en flacidez de un tamaño similar al de la erección. Ese fue realmente el único factor más importante. Pero También entonces se vio, la erección se achica conforme a la edad. bueno, esa es una de las cosas de este trabajo, ya por ahí hablando un poco de estadística, este trabajo en realidad no se sabe bien porque uno puede decir o crece menos, ¿sí? O quizás la gente de mayor edad tiene erecciones de menor tamaño, o sea, se va achicando todo o es que no sé, en flacidez queda, no se sabe bien. Bien. Queda poco claro, la verdad no tenemos un sustento científico. Sí Bien. te puedo decir, y miro a la cámara, que el cigarrillo se ve que también tiene alguna relación con la disminución del tamaño y eso tiene que ver, Bien. el cigarrillo tapa las arterias, que justamente es por Claro. donde llega la sangre al pene y justamente esto va a hacer que tenga menor volumen. ¿Sí? Claro. Pero bueno, lamentablemente no tenemos mucho sustento. Claro. Bueno, entonces, en pero es lo que realidad podemos saber. Estamos acá, esto está muy bien, ¿no? Porque estamos acá justamente de este tema, se habla muchísimo en YouTube, en TikTok, en todas estas plataformas y estamos acá para desmistificarlo. Y ya vamos a seguir con la desmistificación, pero antes, Mauro querido, vamos a recibir nuestro primer mensaje que ya están llegando a nuestro WhatsApp. Te lo recuerdo, 6131600. Hola, Evi, te vemos todas las noches. Bueno, gracias. Consulta. ¿Afecta en el rendimiento sexual tener pene de sangre o tener pene de carne? Qué buena pregunta. Respecto del rendimiento sexual. Bueno, primero habría que definir qué es el rendimiento sexual. Exactamente, yo creo que acá lo más importante es ver qué llamamos rendimiento y como siempre decimos, a veces no está bueno o no es recomendable justamente ponerle un puntaje o tratar de medirse en esto Claro. de rendimiento. Sí. Por ahí podemos basarlo, yo me imagino, en calidad de erección, Ujú. ¿sí? Independientemente del acto sexual, sino decir, bueno, tengo buenas erecciones, es decir, una buena rigidez. Y la verdad que en este caso no habría variación, porque justamente Claro. esta terminología lo que habla es de qué tanto varía de tamaño, pero no de la calidad final de la erección. Claro, Sí. claro. Es decir, esta es otra pregunta que yo te quería hacer también. El pene de sangre, que es el que crece más, logra una mejor erección, más firme, más duradera que el pene de carne. No, No. Digamos, en general no, sería lo mismo. Bien. Sería lo mismo. Como te digo, el único sustento científico que tengo realmente
no aclara esto. O sea, yo no sé si realmente es porque tenía una erección muchísimo más grande uno que otro. Entonces, en términos generales sería más o menos lo mismo. Es una definición por ahí muy de la jerga común. Claro. Y que en términos sería lo mismo, básicamente. Claro. ¿Y a vos en tu consultorio te hacen preguntas por este tema con preocupación? Che, mi erección no hay tanta diferencia entre el estado flácido y la erección. Tengo un pene de carne, tengo un problema. ¿Te hacen estas consultas? Lo de pene de carne y pene de sangre es muy común, sobre todo cuando vienen personas muy jóvenes. Ajá. Estamos hablando, no sé, sub-20, sub-18. Bien. Y me hacen este tipo de preguntas y automáticamente yo le digo, estás mirando muchas redes sociales, creo. Pero sí, obviamente, lo que tiene que ver en sí con la erección es bastante común. Sí, también hay mucha autopercepción en algunas personas, o están muy pendientes del tamaño del pene, que el tamaño no solamente va a depender del tamaño real de la estructura del pene, sino de lo que hay alrededor, por ejemplo, y con lo que uno compara. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el pene, obviamente, si yo tengo una persona que tiene una obesidad importante, el pene va a estar sepultado en la grasa del pubis y se va a ver de un tamaño más chico, Sí. por más que el pene sea de un tamaño normal y completamente funcional. Por otro lado, el exceso de vello púbico también lo esconde, como quien dice. Sí. Entonces, nada, eso es muy relativo. Y por el otro lado, como decíamos, el hecho de con qué comparamos para saber si es normal o no, y recaemos siempre lo mismo. Uno siempre, y las personas en general, y este es el tipo de paciente que viene asustado, se compara muchas veces con la pornografía. Claro. Que sabemos que el 90% de la industria pornográfica es nuestra fuente de educación sexual, lamentablemente. Lamentablemente, que no debería ser así. Exactamente. Y en la gran mayoría de los videos sabemos que es una práctica que no es como tendría, digamos, no sería como en la vida real. Y la gran mayoría es gente completamente seleccionada que, por ejemplo, si medimos los tamaños de pene, son gente que pasa a la media, o sea, el promedio de tamaño de pene. Claro, no, y además es sumamente importante decir, y vos me vas a ayudar, Mauro, a profundizarlo, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver. El tamaño, la forma, la potencia, no tiene absolutamente nada que ver con tu satisfacción y la satisfacción de tu pareja, con la calidad de la intimidad que podés lograr en el encuentro sexual y en el vínculo también. Por favor, terminemos de romper con este mito de que la forma de nuestro cuerpo tiene algo que ver con el arte de seducir, el arte de conquistar y el arte del placer, porque no es ni más ni menos que un tremendo mito. Tenemos más consultas, Perfecto. Mauro, siguen llegando y le vamos a dar la prioridad a la gente, así que ya mismo estamos escuchando. La consulta dice lo siguiente: ya que estamos, ¿podemos hablar sobre cuál es el tamaño promedio del pene acá en Argentina? Te lo sectoriza geográficamente. A ver, acá en Argentina, ¿qué debe ser distinto que en otros países? No, mentira, ¿no? Bueno, a ver, contanos, el tamaño del pene. El tamaño sí también varía por países, no hay reportes en todos los países, y acá tengo que mandarle un saludo a una amiga mía, Martina Solé, que es uróloga en Río Cuarto, Córdoba, que ella fue la que propuso hacer la medición de penes en Argentina. No, pero pará. Volvamos para atrás. ¿Vos me estás confirmando que en los distintos países varía según zonas geográficas el Exactamente. tamaño del pene? Pero no tendrá que ver con las características del ADN de la zona, con la altura, no sé, un escandinavo, un africano, una persona de repente de otro país oriental. Exactamente, es muy variable, como todo, cualquier rasgo del cuerpo, ya sea altura, peso, tamaño, etcétera. Hay un montón de rasgos que dependen de... ¿Pero es demográfico o es por una cuestión de raza? Y básicamente, digamos, no tenemos forma de saberlo porque está todo puesto en la misma bolsa, pero sí muchas veces se dice que los promedios de cada país se comparan a veces. Obviamente hay países que tienen más que otros. Respecto a Argentina, hasta hace poco no había, digamos. Que decías que tu amiga encabezó una investigación. Exactamente, y mi amiga nos puso a nosotros parte de la parte de la medición. Tremendo. Esto- Estos médicos se someten, son médicos, son conejillos de India, hacen la exploración, prueban los juguetes sexuales, todo, pasan por todas las etapas del testeo. Entonces, lo que se hizo en este estudio, básicamente, pacientes que, obviamente, previo consentimiento informado y que estaban de acuerdo, que se realizaban algún tipo de cirugía, se les medía el pene con una cinta métrica especial, digamos, ya sea en flacidez, y después el pene estirado, como para hacer una especie de medida similar a la que sería en erección.
Y acá donde es interesante, porque uno dice, ¿cuánto será el tamaño normal? ¿Sí? Vamos un poquito de suspenso y básicamente fue de 15 centímetros del pene estirado. ¿Sí? Bien. 15.1, 15.2 aproximadamente. Esa sería la medida promedio de este estudio, que es el único, digamos, que habla de la medida en Argentina. Ahora, ¿cuál sería la utilidad de saber esto? Realmente digamos, es una cuestión de curiosidad porque la Claro. gente se pregunta mucho más esto que otras cosas, pero no tendría una aplicación, digamos, en sí Ni funcional, ni funcional, Ni a en nivel. términos sexuales. Recordemos que lo único que sería para, digamos, en cierta forma consultar o tener que hacer algún tipo de procedimiento complejo es cuando tenemos algún pene demasiado chico. Cuando me digo eso, son penes de 3, 4 centímetros Claro. que están asociados a otro tipo de condiciones que quizás no le permiten a esa persona orinar de manera cómoda y directamente, digamos, no es un pene poco funcional en ese sentido. Realmente un pene de 15 centímetros, de 17, de 13, de 12, Claro. cumple la misma función. Exacto, Entonces, exacto. esto también es importante recalcarlo nuevamente. Bien. Una pregunta, el pene en estado flácido, si yo la manga del pene la estiro, ¿puedo lograr el mismo tamaño, la misma longitud que voy a lograr con un pene erecto, con ese pene erecto? Es una forma de extrapolarlo, de extrapolar, digamos, sería como de tomar una medida que creemos que es similar, que tenemos cierto sustento. Básicamente lo que hacemos ahí es estirar toda la estructura, que debería ser similar a cuando se estira de forma máxima en una erección, es decir, cuando se llena de sangre. Porque obviamente sería bastante complejo medir penes en erección. Salvo Claro. quizás como este estudio que te decía anteriormente, pero es muy invasivo, en el cual hay que hacer una inyección en el pene. Claro. Claro, claro. Bueno, me avisan del control que están lloviendo directamente los mensajes. Parece ser que este tema del pene, de los tamaños, les está resultando interesante, así que ustedes pregunten. Aprovechamos acá al experto. Y el mensajito, a ver, dice lo siguiente. Algo que siempre discutimos en mi grupo de amigas es sobre si el tamaño importa o no. Es verdad que el tamaño es tan importante, dice, bueno, me imagino que será una amiga televidente. ¿El tamaño importa, no importa? ¿Para qué importa? ¿Para qué no importa? ¿Qué nos puedes decir? Realmente volvemos a lo mismo. O sea, si uno lo ve en el sentido de nuestra fuente de educación sexual, que es la pornografía, en el cual penes largos, penetración, mete y saca y nada más, y uno se va a quedar con ese concepto. Lo cierto es que, primero que nada, ¿cuál es la función de la erección? O sea, la erección básicamente es permitir que se produzca la penetración y los espermatozoides den con mayor facilidad hacia donde tienen que dar para una fecundación, digamos, en cierta forma. Pero el acto sexual sabemos que va más allá de la penetración y que no tendría una relación, digamos, en sí con el tamaño. Además, si le buscamos otro sustento más, tengamos en cuenta que la mayor sensibilidad por ejemplo, si hablamos de relaciones pene-vagina, la mayor sensibilidad de la vulva y la vagina está en el clítoris y en el primer tercio de la Del vagina. introito vaginal. Exactamente. De la cavidad. Si hablamos de relaciones anales también pasa algo similar, o sea, la sensibilidad está en la primera parte, entonces el largo en sí no tendría una aplicación. Claro, y lo mismo ocurre también con el pene, ¿no? Donde la sensibilidad está sobre todo en lo que sería la cabeza del pene, el glande, y en el tronco la sensibilidad comienza también a perderse. Exactamente. ¿Correcto? Sí. Tenemos más preguntas, Mauro, pero esta es una lluvia. Vamos a escuchar la próxima pregunta, por favor. La pregunta dice, ¿cómo sé si mi pene es de carne o de sangre? Bueno, un poquito, creo que lo estuvimos respondiendo recién, pero vamos, evacuemos esta duda. Bien, no tendríamos una definición exacta, pero básicamente si varía poco, es decir, una persona se ve que cuando tiene el pene flácido tiene un tamaño y en erección queda bastante similar, solo que más rígido, es más bien un pene de carne. En cambio, si cambia mucho, es más bien un pene... Para orientar a la gente, aunque estamos hablando de algo que está infundado científicamente y de algo que es más un mito que una condición de la que podríamos hablar, pero bueno, para sacarle las dudas a la gente. Esta investigación científica que mencionás, ¿pone tamaños con centímetros? Sí, pone tamaños, pero son, digamos, yendo estrictamente a lo estadístico, los pone en base a una serie de cálculos que hace sobre esa población puntualmente que estudió. Claro. Es decir, no hay una especie de definición general, sino Claro. que ellos dijeron, bueno, de tanto para abajo, ellos dijeron que el supuesto grupo de penes de sangre eran penes que crecían más de 4 centímetros. O sea, Bien. tomaron el 4 centímetros. Es decir, si cambiaban más de 4 centímetros era de sangre, si era menos, era de carne. Pero de Bien. vuelta, Bien. es muy
Muy general. Muy general. Bueno, pero mira, 4 centímetros no es tanto, porque es como así. O sea que si vos del pene flácido al pene erecto te queda casi igual, es un pene de carne. Estamos hablando de esto, si vos querés catalogarlo, que no tendría ningún sentido, pero queremos evacuarte la duda, queremos sacarte la duda, solo por si has escuchado esta terminología y quisieras saber, vamos a escuchar otro mensaje. Sáquenme de la pantalla. El mensaje dice, buenas noches, ¿es mejor un tipo de pene que otro? Esta me gustó mucho, esta pregunta me gustó mucho porque ahora sí podemos realmente romper el tabú y romper la duda. ¿Existe un pene mejor que otro? Yo creo que a ver, si me da yo creo que para mí la pregunta, la respuesta no sería orientada al pene, sino que sería quizá el que no, o sea, lo mejor debería ser quien no centra su disfrute en el pene ni en la erección, sino en todo lo que hay alrededor. Maravilloso. Justamente por ahí para desmitificar todo esto que tenemos en las redes, de si sangre, carne, si el tamaño más chico, más grande. El color, la el forma. color, el movimiento, lo que dura, el tiempo, etcétera. Entonces por ahí justamente creo que la pregunta va, si uno quiere en cierta forma decir que es mejor, y básicamente, primero lo que uno tenga y segundo, todo lo que hay alrededor. O sea, creo que eso sería una respuesta. ¿A qué te referís con todo lo que hay alrededor? Todo lo que hay alrededor, principalmente en no pensar solamente en el momento de penetrar. Claro. No tener esa ansiedad de que el acto sexual es solamente bajarse pantalones y penetrar. Claro. Sino, básicamente, que hay todo un montón de cosas alrededor, que es un momento de disfrute, de relajación, etcétera, Claro. y quitar eso por ahí de lado. Claro, sí, y todo lo que uno crea con la intimidad, ¿no? Con el encuentro, que como siempre lo hemos dicho acá en este programa, el encuentro íntimo es mucho más que el encuentro genital. Que tampoco está mal si uno quiere tener un sexo carnal, un sexo casual, pero incluso en ese encuentro carnal, casual, hay dos personas que se están encontrando. Ese encuentro íntimo tiene muchísimo más que ver con la conexión, con la comunicación, con esa vibración que tenemos con la otra persona, con ese lenguaje que empezamos a construir juntos, con ese ritmo y con ese dar y recibir placer, con ese poder estar ahí conectados, vibrando con el otro, dando y recibiendo placer. Es como una danza que co-construimos juntos. La forma que tenemos, el color, el tamaño que logramos, tanto en los hombres como en las mujeres, porque obviamente esta preocupación es una preocupación que está súper presente también en la sexualidad y en la mente femenina, ¿no? Cómo me veo, la forma, mi vulva, ¿será normal, no será normal? Los pelos, me los saco, me los dejo. El tamaño de mis labios. Mis labios están asimétricos. El tamaño de mi vagina. Después de parir, me quedó el agujero de la vagina grande. Estos son todos mitos que andan ahí circulando y que está buenísimo que los podamos hablar y que podamos decir no son ni más ni menos que mitos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el placer y la satisfacción sexual que vos vas a poder lograr. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. ¿Querés agregar algo? Me parece que impresionante lo que he dicho. Vamos a escuchar otro mensaje anonadado, ha quedado otro mensaje de la gente, por favor, señor director. Doc, ¿tiene que ver con algún problema médico esto de tener pene de sangre o pene de carne? ¿Está relacionado con alguna patología, con alguna enfermedad, con algún trastorno? Bueno, un poco lo que decíamos recién, justamente esto de que varíe poco, o mejor dicho, en este caso sería que varíe bastante o que varíe poco, es una cuestión muy relativa. Por ejemplo, como decía recién, en este estudio científico se dieron cuenta que los penes de carne generalmente se daban es decir, este pene que cambia poco, se daba más en gente de mayor edad Sí. y, por ejemplo, en pacientes fumadores. Como les decía, es probable que estos penes, en realidad sean penes que no terminen de llenarse completamente de sangre, Claro. porque justamente por ahí a mayor edad, al fumar, al tener problemas de colesterol, no hacer actividad física y todo, cuestiones que engloban a la salud general, hacen que llegue menor cantidad de sangre al pene. ¿Sí? Fíjate que todo esto es lo mismo que uno habla de relacionado a patología cardiovascular. Claro. Porque estamos hablando de vasos sanguíneos y justamente esto hace que la estructura del pene cambie, que le llegue menor cantidad de sangre y que por lo tanto la modificación de volumen sea menor. Entonces, en cierta forma,
el hecho de tener el pene de carne o sangre no sería algo indicador de alguna enfermedad, pero una persona que no cuida su salud de manera integral, y esto es lo que yo siempre trato de recalcar, es más probable que tenga un problema de erección, Claro. ¿sí? Y que probablemente tenga un pene de menor tamaño relativo, porque no va a tener menor flujo de sangre. Claro. Que incluso puede ser de menor tamaño que el que podría esa misma persona tener, que el que podría potencialmente tener si tuviese una mejor salud, una mejor circulación sanguínea, Exactamente. etcétera. Che, me impresionó mucho esto que dijiste, Mauro, de que conforme crecemos, al parecer, existe la posibilidad de que perdamos tamaño en la erección. Esto debe haber dejado anonadados a un montón. El tamaño sí se puede llegar a perder, digamos, en cierta forma. Por ahí con la edad no siempre es algo notable, pero cambian los tejidos. Uno lo puede ver en cualquier tejido del cuerpo. Pero sí es verdad esto que, y sumado a los factores de riesgo, llega a menor cantidad de sangre, entonces se tiende a alterar tanto la erección como en cierta forma el tamaño. Recordemos que hay algunas enfermedades, por ejemplo, lo que se llama enfermedad de Peyronie, que se producen alteraciones en la estructura del pene que terminan acortando el pene. Por eso, Claro. que esto... Que es una calcificación. Exactamente, Bien. se produce una especie de zona fibrosa tipo cicatriz en el pene que hace que se achique. Por lo tanto, si una persona ve que tiene dolor en el pene, que se le curva demasiado o se tiende a achicar, hay que consultar. Y yo siempre digo lo mismo, una enfermedad que no está tan difundida o no tiene mucha visibilidad. Prensa, Entonces claro. hay que tener en cuenta que eso hay que consultar cuando uno nota eso. ¿Sí? No asustarse, pero sí consultar. Claro. Contanos, Mauro, ¿qué otras características deberían llamarnos la atención como para consultar con un médico? Bien, primero que nada, si tenemos digamos, algún problema de erección que se repite en el tiempo, siempre, bueno, obviamente consultar. Si tenemos, por ejemplo, como decía recién, dolor en el pene, deformación, por ejemplo, un pene que no tiene una curvatura normal, sino que se dobla tanto con el tiempo que molesta para la penetración, también hay que consultar con un especialista. O adquiere una curvatura. De Exactamente. repente yo tenía una erección en forma recta y después comienzo a termina notar... así. Claro. Entonces eso siempre consultar. Y otra cosa por ahí que está en cierta forma relacionada a esto es, por ejemplo, supongamos durante las relaciones, si hay un golpe fuerte, por ejemplo lo típico, se sale el pene durante la penetración y al entrar no entra y se dobla muy fuerte y da dolor, pérdida de erección o incluso tipo un moretón, eso es una condición que hay que consultar de manera urgente, porque puede ser lo que se llama una fractura. Ah, bien. Entonces, cualquiera de estas situaciones serían para consultar. Todo el resto, yo creo, sobre todo con esto del tamaño y demás, no serían para consultar. Obviamente, si alguien tiene dudas y quiere consultar, bienvenido. Bien. Pero yo siempre digo, la mejor manera de darse cuenta si es normal o no, básicamente, la pregunta que yo siempre hago es, ¿usás preservativo? Sí. ¿Se te cae? No. Normal. Sencillo. Saludable. Saludable. Sería saludable. Contame lo de la fractura de pene, porque yo digo, el pene no tiene huesos. Bien. ¿Qué se fractura? Los humanos justamente no tenemos hueso, algunos animales sí, pero aún así se puede fracturar. Obviamente que lo que se fractura al no tener hueso es la estructura de adentro del pene. ¿Sí? Bien. Yo siempre, los tejidos. Los tejidos, los justamente cartílagos. lo que envuelve a los cuerpos cavernosos, que son estos dos cilindros que forman la Bien. zona del pene. ¿Sí? Eso es un tejido muy especial, que tiene unas características muy especiales. Voy a decir algo, ¿vieron cuando comen entraña? ¿Viste que tiene un cuerito? Bueno, es muy similar a eso, es como Bien. algo elástico, pero que a su vez tiene cierta rigidez y que cuando se llena de sangre, permite que la sangre quede ahí y tenga rigidez. Bueno, Bien. si ese golpe, sale el pene de la penetración, choca y se dobla, y se escucha un crack, eso se puede romper, como si se Bien. explota un globo, digamos. Bien. Wow. Y hace una fuga de sangre que si uno no consulta de manera rápida, quizás Wow. por vergüenza se deja estar, puede traer a futuro problemas serios de erección. Ya hablando de problemas de disfunción eréctil severa. Claro. Entonces es Bien. algo, una Bueno, urgencia. Importante. Bien. Mauro, para cerrar, para todos aquellos hombres que nos están mirando por allá, que se están haciendo preguntas, que tienen tal vez alguna inseguridad, que tienen algún miedo, que tienen algún complejo con su pene, con sus genitales, con su cuerpo en general, ¿qué podrías decirles a modo de consejo, a modo de conclusión? Bien, a modo de conclusión, primero que nada, aceptarse, digamos, en cierta forma. Yo creo que siempre digo lo mismo, no compararse ni con nadie en la vida real ni con películas, sino es lo que me tocó y aprender a disfrutar el día a día con lo que tengo. Exacto. Y es muy común esto yo veo gente, yo siempre digo lo mismo, veo a veces gente de 80 años que se baja los pantalones porque hay que revisarlo
te piden disculpas porque dicen, perdón, la tengo muy chica. Y es como que sí, ¿cómo puede? O sea, no. Hay gente que por ahí vive con este estigma, primero sin ningún tipo de fundamento y segundo sintiéndose mal por algo que no debería ser. Entonces, nada, de alguna forma, incluso si es necesario, buscar ayuda, ya sea con un especialista. Claro. Exactamente. Pero básicamente yo creo que eso es importante. Hermoso, excelente. Bueno, Mauro, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche acá y muchos temas pendientes que volveremos a tratar con vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.